Gente de la refrigeración y la climatización, bienvenidos sean todas y todos ustedes a otro capítulo más del podcast de Tecniespacio, ese espacio de la web donde nos dedicamos a hablar de todo un poco. Hablamos de refrigeración, hablamos de climatización, electricidad electrónica, hablamos de la vida misma. Y en esta ocasión, siguiendo la continuidad del capítulo anterior, que estábamos hablando de nueva escuela, vieja escuela, hoy vamos a hablar de los cambios y cómo ellos te afectan. O en su defecto, no te afectan, sino que lo ves, en lugar de verlo como un problema, lo ves como una oportunidad. O sea, ese es el enfoque que vamos a darle hoy a este capítulo de esta tercera temporada, que, verdad, arrancó bien. Porque lo de vieja escuela, nueva escuela, de verdad que conectó. Hubo mucha gente que le gustó como que dice, ese análisis que hicimos con respecto a esto, y creo que esto hila perfecto, calza perfecto para darle continuidad a lo que estamos haciendo. De verdad, muy, pero muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. No está de más repetirle que todo lo que tiene que ver con Tecniespacio, estamos en YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, en casi todas las plataformas. Ahorita estamos en Spotify y en Google Podcast. Así que no se pueden perder este capítulo y por favor compártanlo, que esa es la idea. Y este capítulo del podcast llega a ustedes gracias a la Academia Tecniespacio, donde crecer profesionalmente. Si tú quieres hacer un buen curso de refrigeración, un curso de refrigeración comercial, refrigeración básica, electricidad avanzada, electricidad en la refrigeración, algo de inverter, BRF, etcétera, puedes hacerlo a través de la Academia Tecniespacio, porque es el lugar ideal, porque lo puedes hacer presencial. Y de paso también tenemos buenas prácticas en refrigeración, manejo de refrigerante y una cantidad bien interesante de cursos. ¿Cómo puedes hacerlo de la comodidad de tu casa, de tu trabajo, de tu vehículo, en una cola? De repente te estacionas a la orilla de la carretera porque está una cola muy grande y bueno, y nada, sacas tu teléfono y comienzas a ver el video de la clase. Porque tenemos la doble modalidad, o sea, la modalidad online y la modalidad presencial. Pues Academia Tecniespacio te brinda la posibilidad de que puedas crecer profesionalmente. Yo creo que lo primero es definir qué es el cambio. El cambio a nivel filosófico es como un movimiento de un sitio a otro, es una transformación de un estado a otro. Generacionalmente es un cambio de época, un cambio que va más allá de lo perceptivo. Es una situación donde las condiciones que tú tenías anteriormente ya no las tienes más. O, en su defecto, que esas condiciones ya no son las mismas o no tienen el mismo alcance. O ya no puedes hacer lo mismo. ¿Okay? Más o menos por ahí va la cosa del cambio. ¿Okay? En la actualidad hemos vivido, creo que, cualquier cantidad de modificaciones en nuestro estilo de vida, modificaciones en lo que era nuestra manera de trabajar, modificaciones en lo que es nuestra manera de entretenernos, modificaciones en el deporte. Han habido modificaciones en cuanto a cuánta cosa a ustedes se le ocurra, ya no es la misma fórmula que se estilaba anteriormente. De hecho, hasta los programas televisivos, la televisión como ha tenido actualmente una decadencia, sobre todo la televisión de señal abierta, hasta la propia televisión satelital o los canales tradicionales han perdido una vigencia, porque hoy en día el streaming es lo que está dando la talla, porque bueno, el streaming me permite a mí la oportunidad de repente de parar la película, ir a hacer otra cosa, devolverme, o repetir el capítulo cuantas veces yo quiera y no tengo que estar esperando que la decisión del propio canal para poder ver nuevamente ese programa que yo quería ver. ¿Ok? Hasta en eso han habido cambios. Esos cambios no son ligeros, son verdaderamente radicales. En cuanto a nuestro trabajo, no solamente ha habido un cambio cosmético, no solamente ha habido un cambio de incorporación de tecnología, sino que han habido cambios profundos que van desde el refrigerante hasta la ingeniería de los materiales, lo que hasta cierto punto nos obliga a cambiar la manera como vemos un equipo de refrigeración, cómo vemos un equipo de climatización. Lo hablaba en el intro,
que esta es la continuación del capítulo anterior de esta tercera temporada, donde estábamos hablando justamente de vieja y nueva escuela. Que justamente uno de los grandes problemas de la vieja escuela es la inadaptación justamente a toda esta situación, a esta nueva condición, que son cambios que no van a volver. O sea, no vamos a volver a la situación anterior. Eso es lo primero que nosotros tendríamos que enfocarnos. Entonces, una vez que nosotros entendemos que no vamos a volver a la situación anterior, entonces nosotros podemos decir, ahora sí puedo adaptarme. Entonces, abro mi mente, abro mis ideas, luego de entender que no vuelvo atrás, ¿cómo hago yo para ver más allá de lo que yo estoy observando en este momento? Y ese barajo, como decimos en dominó, ese barajo nos va a permitir entonces agarrar nuevas piedras, y con esas nuevas piedras entonces nosotros podemos entender que esa nueva situación tal vez no sea un elemento negativo, sino que todo lo contrario, es una nueva oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, reparar las que yo estaba haciendo, o tal vez esa nueva condición me va a permitir ese resurgir, o el utilizar, y me disculpen que sea que esté con ese o, pero creo que hay que explicarlo de esa forma, o me va a permitir entonces reinventarme. Esas son hasta cierto punto las ventajas que tiene toda esta nueva situación que está ocurriendo a nivel mundial. Hay un capítulo de Tecniespacio, de esa primera intención de hacer Tecniespacio, que nunca salió al aire, porque la idea original era hacer un podcast. Yo siempre, como amante de la radio, evidentemente para mí, la manera de comunicar la información que yo tenía en aquel entonces, que tenía esa idea de transmitir temas relacionados con tecnología, refrigeración, climatización, etc., yo siempre pensé que la fórmula correcta era hacerlo a través de un programa similar a un programa de radio. Entonces, de ahí viene la idea inicial de hacer un podcast, ¿ok? Ahora, ¿dónde me surge a mí esa idea? Bueno, obviamente por una cuestión lógica, yo decía, bueno, ¿quién carrizo va a querer ver un video con un calvo explicando algo de refrigeración o de electricidad? O sea, para mí eso estaba como vetado. Sin embargo, bueno, se dio fue a nivel de video, y fíjense por dónde va la cosa. Pero de verdad, o sea, la idea inicial era esa. Ahora, ¿por qué? Bueno, sencillo. O sea, cuando yo estaba muy chamo, yo recuerdo que una de las primeras cosas que a mí me pareció sorprendente era aquel artefacto donde yo lo encendía y comenzaba a escuchar unas voces, comenzaba a escuchar música, comenzaba a escuchar programas, etc. Y ese programa llegaba a tanta gente. De hecho, en aquella oportunidad yo estaba muy niño, pero había radionovela. El noticiero era a través de la radio y todo un montón de cosas. Y eso a mí siempre me causó curiosidad. Y más allá de curiosidad, me llamó poderosamente la atención. Y después pasa de esa radio AM a FM. Y ahí, bueno, para mí fue lo máximo, porque de hecho esa radio de aquella oportunidad tenía unos programas extraordinarios. Yo me enamoré de esos programas. Y bueno, hasta el día de hoy, donde tenemos el podcast. Yo soy un consumidor de podcast, me gusta mucho escuchar los podcasts. De paso, no solamente los escucho a través de las distintas plataformas para podcast, sino que también los consumo vía YouTube. Entonces, porque creo que es una manera bien, pero bien interesante de transmitir información y de recibir información. Y por esa razón, esa era la idea inicial. Ahora bien, todos estos cambios, creo que nosotros los aceptamos con naturalidad. O sea, nosotros aceptamos los cambios con naturalidad hasta de la manera de escuchar música. Los primeros eran discos o long play, después vino el cassette, después el CD, después el CD video CD, después el video CD vino el MP3, MP4, hoy en día tenemos Spotify, YouTube, etc. Si nosotros nos vamos a la manera como nosotros veíamos la música, teníamos MTV, en Venezuela veíamos algo que se llamaba Sonoclips. De ahí entonces vino, después con el impacto del internet, vino YouTube, viene toda esta movida, y bueno, y todo aquello se transformó. Yo soy fanático de los videojuegos, y yo tuve un Atari 2600, y del Atari después compré un Nintendo, el Nintendo Super Nintendo, el Nintendo 64, y hoy en día tengo un Xbox S, creo que se llama la consola. Entonces,
Pero ¿hacia dónde quiero ir yo? Bueno, que los cambios, yo he vivido con los cambios y los cambios para mí no son un choque. Y yo siempre he pensado, y una vez creo que lo hablé en algún lado, que creo que este es un tema generacional. Porque nosotros, la generación X, por ejemplo, que es la que yo pertenezco, la generación X son todos los nacidos entre 1969 y 1980, hemos vivido en carne propia lo que son los cambios. Los cambios han sido parte de nuestra vida. Entonces, para nosotros no es raro que algo cambie, más bien es raro que no cambie. Entonces, yo creo que hasta los millennials, o alguna parte de los millennials, que son los que nacieron de 1981 a 1993, algunos de ellos se han adaptado a los cambios, sobre todo lo de la primera parte de esa generación, pero a partir de los millennials en adelante, lo que es la generación Z o la generación, bueno, más allá de la generación alfa, los cambios son mal vistos o tienen una mala percepción de los cambios, o no han sabido vivir con esos cambios. ¿Por qué? Porque ellos todo lo dan por sentado, y evidentemente si algo no se está haciendo o no se fabrica o no tiene la misma forma con la cual yo crecí, evidentemente lo veo como algo, como un ataque, inmediatamente lo veo como algo elitesco, que si las élites, que si esto, que si lo otro, que están conspirando para que la cosa, yo no tenga acceso a eso y cualquier cantidad de situaciones extrañas. Y las generaciones antes de nosotros, que son los baby boomers, y antes de nosotros, antes de los baby boomers, que es 1949 al 68, estaban los niños de la guerra, o creo que llamaban la generación silenciosa, que fue 1930 al 48, niños de la posguerra, creo que le decían a eso, o generación silenciosa. También para ellos los cambios no son buenos, porque una persona que nació en el 48, creo que hasta los años 80 no vio unos cambios significativos, sobre todo en el área de la que evidentemente nosotros estamos hablando, que es refrigeración y climatización, porque más o menos se mantuvo estándar. Yo creo que el gran salto o cambio fue de las neveras, las que le llamaban monitor top, que eran de CO2 o de amoníaco, saltaron a las neveras con escarcha. Entonces pues vino esa nevera que ya congelaba y tal, pero los cambios eran muy ligeros. Pero a partir de 1980 los cambios en refrigeración han sido gigantescos, no solamente en refrigerantes, no solamente en cualquier cantidad de cosas, sino que de verdad se han hecho sentir los cambios y ha obligado a una generación completa a tratar de adaptarse o salir del mercado. Que así mismo pasó con electrónica, así pasó hasta cierto punto con electricidad, así pasó con muchísimas otras profesiones mal vistas o profesiones que no se ha respetado su razón de ser como profesión, sino que se ha llamado como oficio. Entonces, creo que el tema tiene que ver con el enfoque en nosotros generacionalmente es nuestra vida cotidiana. Ya para las generaciones posteriores ya no es parte de la vida cotidiana, sino que es como una irrupción en su vida, ese cambio que no me permite, porque hay cambios que sí son aceptados, como por lo menos el cambio de tecnología celular, el cambio de tecnología de repente de un televisor, etcétera. Pero, y de paso, eso entre comillas, porque desde hace cuánto tiempo no hay un teléfono celular con teclado. Ya pasamos al pantalla táctil y ahí no sacó más nadie. Entonces, yo sigo pensando que todo tiene que ver con el tema del enfoque, y ese enfoque es lo que hace la gran diferencia. Más allá del punto de vista filosófico, el punto de vista generacional, o el tratar de entender lo que está sucediendo y la no vuelta atrás de la condición, yo pienso que todo nace de una aceptación. O sea, cuando tú, por ejemplo, si tú eres un alcohólico, tu primer paso es aceptar que eres alcohólico. Si eres drogadicto, aceptar que eres drogadicto. Si el primer paso para tu cambio es la aceptación de que lo que estás haciendo no está bien. Y esa es la parte más complicada de todo esto. Sobre todo en materia laboral, porque estamos hablando de que lastimamos el ego. Cuando yo le digo a una persona que lo que está haciendo no está bien y esa persona de repente tiene muchos años haciéndolo, evidentemente le estoy dando un golpe al ego. Y muchas de las personas no tienen la suficiente madurez como para entender que esta corrección que se le está haciendo debe ser favorable o debe ser aceptada por él, más como una oportunidad de no repetir los errores,
tendría que ser verlo como una especie de puente entre el momentum que estoy viviendo ahorita y la nueva condición que yo debo tener. Entonces, esta persona que me está haciendo la corrección se convierte en mi salvoconducto, se convierte en mi alcabala, en mi frontera entre lo que yo estaba haciendo mal y lo que no debo volver a hacer mal. Entonces, repito, no es una cuestión filosófica ni nada por el estilo, es una cuestión de apreciación, de enfoque, de visión. O sea, cuando nosotros entendemos, primero, lo primero que tenemos que hacer, repito, es la aceptación. Luego de la aceptación, comenzar a visualizar hacia dónde quiero ir. Yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar en refrigeración, un buen maestro que tuve me decía, lo primero que tú tienes que hacer es definir qué quieres hacer. Si quieres irte por refrigeración, es decir, a trabajar con cavas, trabajar con túneles de congelamiento, trabajar con amoníaco, etc. O si quieres trabajar con climatización. Entonces ahí trabajarías con chiller, trabajarías con equipos de expansión directa, de muchas capacidades. Entonces ahí fue como quien dice esa Y. Esa Y donde yo dije, bueno, o me voy hacia un lado o me voy hacia otro. Pero no puedo quedarme tratando de abarcar lo más que yo pueda, porque de verdad que eso no tiene sentido, porque nunca voy a hacer la especialización, es lo mejor que existe. O sea, cuando tú te especializas, ojo, no es que no vas a tener conocimiento de refrigeración, porque de hecho yo puedo trabajar con una cava, yo puedo trabajar en un regime o un autocontenido, puedo trabajar con un congelador, etcétera, pero esa no es mi especialidad es climatización, o sea, aire acondicionado, chillers, BRF, etcétera. Se trata de que en esa encrucijada, en esa Y, tú tomas la decisión y yo me voy por climatización. Entonces yo estoy aceptando la nueva condición o el nuevo rol que yo voy a tener en mi carrera profesional, que ya no soy aquel técnico todero, por así decirlo, sino que yo puedo ofrecer mi servicio como especialista. Entonces ese cambio de enfoque es justamente la gran oportunidad que mucha gente está esperando. Y muchos no se han dado cuenta que lo tienen de frente, que la misma tecnología, que el cambio de refrigerantes, que el cambio de equipos, etcétera, te está dando la oportunidad de tú volver a empezar. Porque si de repente yo trabajaba solamente con neveras, 134A, congeladores, etcétera, y hay nuevas neveras, R600A, inverter, etcétera, eso me está dando la oportunidad a mí para comenzar de nuevo con una nueva tecnología y hacer un borrón. Entonces yo puedo ofrecer mi servicio como especialista en neveras y congeladores con R600A, preferiblemente inverter. Imagínate tú esa carta de presentación que voy a tener yo hacia mi negocio. Entonces, esa posición, ese enfoque, me hace ver el cambio como una verdadera oportunidad y no como un problema, no como una conspiración en mi contra para que yo deje de trabajar, porque esa es la lógica que está utilizando mucha gente, que ve el cambio de refrigerantes, que ve el cambio de equipos, que ve el cambio de tecnología como un rechazo hacia ellos. No, ellos lo que quieren es que yo no trabaje. Entonces, para yo demostrar que sí puedo, entonces yo convierto una nevera inverter, la convierto en on-off. Pero la culpa es de la tarjeta electrónica, la culpa es de la electricidad, la culpa es que se va mucho la luz, que la luz baja o sube. Pero eso realmente lo que está escondiendo es que yo no me quiero preparar para esa nueva oportunidad que me está dando la propia tecnología. Esa es la ventaja que te da la tecnología. Ojo, y aquí no es que le vamos a lavar la cara a muchos cambios y procesos tecnológicos que fueron una basura, que de verdad lo que fueron una pérdida de tiempo, pero abismal. No voy a nombrar ninguno para no entrar en polémica, pero creo que muchos de ustedes lo han escuchado. ¿Ok? Pues sobre todo en refrigeración, algunos cambios fueron malos. De hecho, yo recuerdo unos mini split que tenían un solo compresor para dos consolas que de verdad fueron un dolor de cabeza porque nunca se le dio la capacitación necesaria a los técnicos para entender que tenían que tirar las dos tuberías a la misma longitud. Pero entonces no tenía sentido, pues si tirabas una consola a 15 metros y la otra la tenías a 4 metros, o sea, le iba a dejar un rollo de 15 metros al aire que tenía 4. O sea, de verdad que no hubo ese reconocimiento por parte de quienes ofrecieron ese
ese sistema con compresores on-off, multi-split, no reconocieron que de verdad era una mala idea. De verdad que no. Tampoco podemos lavarle la cara a los primeros cambios que se suscitaron en la refrigeración, por lo menos la que vivimos nosotros, que fue ese cambio de aires de ventana de compresores de pistón a scroll, a rotativo, o compresores de pistón a scroll en el caso ya de los equipos por encima de 3 toneladas. De verdad que no, porque los primeros compresores rotativos, de verdad que eran un dolor de cabeza. Eso no había manera. Y luego de eso vino toda esta robustez tecnológica. Hoy en día tú puedes conseguir un compresor rotativo hasta de triple pistón rodante. O sea que sí hubo un cambio, el cambio fue favorable. Al inicio fue muy malo, igual que los primeros scroll. Yo recuerdo los primeros scroll de verdad eran muy, pero muy, muy malos. Creo que no fue hasta el tercer o cuarto año de la incorporación de los scroll, con la excepción de las grandes marcas. Por lo menos Carrier trajo unos compresores de scroll que eran indestructibles. Había una condensadora que se llamaba Carrier Cobra, era de 5 toneladas, era una monstruosidad con compresores scroll. Ese compresor no lo dañaba a nadie. De hecho, yo vi personas que lo cambiaron simplemente por cambiarlo. Entonces, no se trata de lavarle la cara a la tecnología, decir que toda la tecnología nueva es buena y tal, no es verdad. Como no todos los refrigerantes que salieron posterior al R12 fueron buenos. Hubo casos de refrigerantes que eran muy malos, que se suponía que eran sustitutos del R12. El que queda es el R134A con sus bemoles, porque de hecho tienes que utilizar más cantidad de refrigerante para poder abatir la carga térmica. Y cuando tú haces una comparación entre el 134A, que fue en su momento la gran maravilla, lo comparas con el R600A y de verdad que es como comparar un carro contra una bicicleta. ¿Me entiendes? Entonces, ese cambio, esa tecnología, ese paso de 12 a 134, si bien fue un momentum donde pudimos soportar el golpe de no tener el refrigerante que era el buque insignia de Freon, no es menos cierto que el 134 logró esa transitoriedad en paz, pero no fue la mejor decisión. Lo mismo pasa con el 123, lo mismo pasa con ese tránsito entre el R11 y el 141B. De verdad que no fue la mejor decisión, porque seguimos contaminando, seguimos dañando la capa de ozono, seguimos haciendo cosas negativas. No toda la tecnología inverter es buena. Hay algunos equipos de tecnología inverter que son malos. De verdad que las tarjetas no sirven, que las tarjetas no soportan absolutamente nada. Hay compresores inverter que de verdad que no sirven para nada. Eso es una realidad, eso tampoco podemos esconderlo. Pero no significa que la tecnología inverter sea mala. No, nosotros podemos decir específicamente, mira, tal compresor de tal marca no sirve. O tal marca de neveras o tal marca de aire acondicionado es una basura. Pero no podemos generalizarlo. Porque la generalización realmente lo que está demostrando, o lo que le está mostrando a los demás, es que nosotros lo que realmente estamos es resistido al cambio. Entonces, todo es una oportunidad. De hecho, hasta estos equipos malos son una oportunidad. Una oportunidad de nosotros aprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces aquí, y ahí nace lo que es la palabra ética. La ética sabe cuando tú puedes diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo sabes tú qué es bueno y qué es malo? Bueno, reconociendo lo que es bueno y reconociendo lo que es malo. Entonces, a pesar de lo malo, nosotros podemos tranquilamente decir que ese cambio de tecnología, todos estos cambios que se han venido desarrollando alrededor de lo que es nuestro trabajo, se siguen convirtiendo en grandes oportunidades, siguen abriendo las puertas a la entrada a muchísimas otras personas a este mundo de la refrigeración y la climatización, a pesar de que está saliendo un gentío. Eso es una realidad. Un gentío que no se adapta, que dice, no, yo no puedo trabajar con eso, yo no hallo la manera de hacerlo, yo no voy a comprar más herramientas, yo no voy a comprar más equipos, yo quiero seguir trabajando con mi destornillador y mi cosa. Bueno, que eso se respeta, evidentemente. Pero entonces ellos no están preparados para eso. Y no están preparados ni siquiera para dar la discusión, ni siquiera para dar el debate. Entonces, entendiendo la irreversibilidad de algunos cambios, entendiendo que todo se trata del enfoque
Y repito, que vaya muchísimo más allá del tema generacional, del entendimiento psicológico, que si el psicoanálisis, que si la apreciación. No. Estamos hablando de una cuestión de enfoque, de aceptación, de enfoque y de avance. Esos serían los 3 puntos a seguir. No es que vamos a romper el paradigma. No, yo creo que el gran paradigma sigue siendo el cambio. O sea, el cambio se convierte automáticamente en ese paradigma, en vencer a esa posición que nosotros teníamos, que dábamos por sentado que todo estaba bien y que ya nosotros sabíamos. Que ahí es donde viene el golpe al ego, o sea, porque yo pensaba que yo sabía, hasta que la tecnología me dijo, no, tú no sabes nada, o mejor dicho, tú sabías de aquello, de esto no tienes idea. Y por eso viene esa resistencia. Entonces por eso se convierte esa resistencia como en una enfermedad autoinmune que no tiene medicamento. Que la única manera de romper con eso es, como decía yo anteriormente, con la aceptación. La aceptación, la visualización, el enfoque y el avance. Porque si no visualizamos, si no aceptamos, si no visualizamos y si no entendemos que las nuevas condiciones tienen que enfocarse de una manera totalmente diferente, no vamos a avanzar. Vamos a seguir estacionados en el lugar donde estamos, tratando de adivinar cómo hago yo para cambiar este sistema electrónico por algo que yo pueda colocarle un pulsador o un interruptor. Y entonces cuando me tropiezo con la tecnología, ya la tecnología un poquito más avanzada, que nosotros vimos todos esos cambios. O sea, yo vi salir de los elementos de control electromecánico y entrar a los sistemas electrónicos. Y de los electrónicos vi entrar la tecnología Fuji, que era la lógica difusa, como lo planteaba LG. Y de la lógica difusa, entonces ya estamos a las puertas del sistema de la refrigeración 4.0 y de la incorporación de la inteligencia artificial en todos estos movimientos de control, de monitoreo, de seguimiento. Todas estas cosas ya estamos en las puertas de eso. Entonces, repito, los cambios para nosotros han sido de lo más normal. Hay quienes sí hemos aceptado los cambios y nos hemos adecuado a esta como parte de lo que es nuestro modo de vida. Hay quienes siguen insistiendo que esto es pasajero, que esto es transitorio, que esto es simplemente una moda. Y esa es la diferencia, pienso yo. La diferencia es el enfoque. Si yo no me salgo de mi zona de confort y comienzo a buscar cómo adaptarme a esta nueva condición, yo voy a estar cómodo, pero voy a estar fuera del mercado. Que esa es la problemática que muchísima gente no ha querido entender. Entonces, ¿hacia dónde va este podcast? ¿Hacia dónde va esta charla? ¿Hacia dónde va esta conversa? Hacia tratar de moverle un poco lo que llaman ese movimiento de la masa encefálica para que la persona entienda que nosotros necesitamos del concurso de todos nosotros. Que nadie debería quedarse atrás, a menos que sea a motus propio o por situaciones fuera alejadas de su alcance o de la posibilidad de su solución. Porque en la medida de que mayor cantidad de nosotros entre en este movimiento, mayor posibilidad vamos a tener entre todos de salir adelante. Entonces, ya para ir finalizando, ir cerrando el podcast de hoy, no me queda otra sino invitar a todas las personas que están escuchando este podcast, no solamente a compartirlo, a debatir y a opinar, sino de tratar en la medida de sus posibilidades, en lugar de ponerse a criticar al vecino, criticar a esa persona que no quiere avanzar, no quiere adaptarse, etcétera, etcétera, convirtámonos nosotros en esa palabra positiva, esa palabra de aliento para esa persona. Porque es mucho mejor atraer las cosas con miel que tratar de atraerlas con otra cosa. Porque en el momento que nosotros nos ponemos a discutir, a pelear, etcétera, nosotros lo que estamos es empujando a esa gente, lo estamos alejando. Lamentablemente, y yo lo digo así con muchísima seriedad, lamentablemente muchas personas se han autoaislado. Y esas personas que se han autoaislado son las que están reclamando el día de hoy que estos avances van en contra de ellos mismos. Y están celebrando cada vez que pueden eliminar o tronzar o golpear algún elemento tecnológico. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Y la idea es que nosotros podamos ser ejemplo primero con nuestro trabajo, con nuestro empeño, con las cosas que nosotros hacemos,
Y segundo, que podamos brindarle la mano a esas personas que, a pesar de que no están de acuerdo con nosotros, podemos nosotros decirle abiertamente, tú y yo no estamos de acuerdo, pero podemos avanzar los dos. Pienso que ese es el fin último de todas estas conversas, tanto el tema de vieja escuela como el tema de los cambios. Y espero de verdad que haya sido de su agrado el podcast de hoy, porque esa es la intención. La intención es que sea agradable y que de alguna manera u otra usted pueda pasar un ratico ahí escuchando algo con lo que usted a lo mejor está de acuerdo o a lo mejor no. Pero tal vez no estás de acuerdo, pero dice, oye, pero de verdad, yo me acuerdo del Atari. Entonces, por lo menos, pasaste ese segundo bien. ¿Okay? Así que, nada, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Este podcast llega a ustedes gracias a Academia Tecniespacio, un lugar donde crecer profesionalmente, donde tú puedes hacer tu curso tanto presencial como online. Además de eso, Tecniespacio está en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en Telegram, tenemos canal de Instagram, tenemos canal de WhatsApp, donde tú te puedes suscribir y vas escuchando y vas entendiendo todas estas cosas y vas recibiendo toda la información que nosotros estamos suministrando a diario, porque esto es un trabajo diario que hacemos nosotros desde Tecniespacio como tal. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Por cierto, hay que darle la bienvenida a la gente de Maxwell. Maxwell, con su línea de rodamiento, motores, tanto los motores de ventilador como los motores para nevera, los motorcitos pequeños, los forzadores. De verdad, agradecido, bienvenidos a la familia Tecniespacio. Un gran abrazo. Y no te pierdas el próximo capítulo de Tecniespacio, donde vamos a estar conversando sobre su enfriamiento y sobre calentamiento. Eso lo vamos a hacer por aquí, por el podcast. Así que no te despegues de la sintonía de Tecniespacio. Porque aquí hablamos de refrigeración y también de climatización. Un gran abrazo.